Volvemos a encontrarnos en este espacio para reflexionar un poquito sobre los textos del próximo domingo, que es el domingo de la solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, del Corpus Christi. La primera lectura es del libro del Deuteronomio, y dice así, en el capítulo 8. Acuérdate del largo camino que el Señor tu Dios te hizo recorrer por el desierto durante esos 40 años. Allí Él te afligió y te puso a prueba para conocer el fondo de tu corazón y ver si eres capaz o no de guardar sus mandamientos. Te afligió y te hizo sentir hambre, pero te dio a comer el maná, ese alimento que ni tú ni tus padres conocían, para enseñarte que el hombre no vive solamente de pan, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. No olvides al Señor tu Dios, que te hizo salir de Egipto, de un lugar de esclavitud, y te condujo por ese inmenso y temible desierto, entre serpientes abrasadoras y escorpiones. No olvides al Señor tu Dios, que en esa tierra sedienta y sin agua hizo brotar para ti agua de la roca. Y en el desierto te alimentó con el maná, un alimento que no conocieron tus padres. Bueno, saben que el libro del Deuteronomio es de la espiritualidad de los profetas. Está en esa línea, viene de esa cuna, por así decir, espiritual. Pero a diferencia de los profetas, que consideraban la permanencia en el desierto o el éxodo como una época ideal del primer amor, como por ejemplo Oseas, el Deuteronomio presenta esta etapa, lo acabamos de escuchar, como una prueba. En cambio, el redactor sacerdotal, por ejemplo en el libro de los Números, que es otra tradición del Pentateuco, lo va a ver como un castigo por la desconfianza, por la falta de fe en Dios. ¿Se acuerdan que cuando el pueblo llega a la tierra prometida, o que llega bastante rápido, van a inspeccionar la tierra, les agarra mucho miedo, tienen miedo de que los habitantes de la tierra prometida los ataquen y los destruyan, y ahí se van de vuelta al desierto 40 años, ¿no? Ese es un poco el castigo por la desconfianza, ¿no? El texto completo del texto de hoy, que es el capítulo 8, salta unos cuantos versículos, va del 2 al 3, después salta del 4 al 13, arranca con esa parte y retoma en el versículo 14 hasta el versículo 16. Esta parte omitida, este texto completo, por así decirlo, si consideramos también esta parte que la liturgia saca, une dos situaciones bien distintas. Una es la de la carencia, que es más propia de la peregrinación, del éxodo, este pueblo que tiene hambre, que tiene sed, que está en riesgo porque hay serpientes, escorpiones. Y una parte une esto de la carencia, que es propia de la peregrinación, y una parte de una mayor abundancia propia de una situación de reposo, de posesión de la tierra, ¿no? Se unen la pobreza y la riqueza, el alimento donado y el alimento procurado, podríamos decir así, ¿no? Por el propio pueblo, ¿no? Por eso el pueblo no se tiene que olvidar, cuando venga el reposo y la riqueza, que no se olvide de la época de carencia, cuando el alimento fue donado, por ejemplo, ¿no? En tiempos de redacción del Deuteronomio, de vuelta en la época de los profetas, recuerden que el pueblo está viviendo una situación de reposo y de abundancia, pero al mismo tiempo de infidelidad a la alianza, por lo que el desierto, como lugar de prueba y de alianza, vuelve a aparecer en el horizonte, ¿no? De hecho, Oseas dice en un momento, van a volver a Egipto, ¿no? Bueno, vamos a ver un poquito algunas cosas que aparecen en el texto. En el versículo 2 arranca diciendo el texto, acuérdate. Todo el libro del Deuteronomio es un ejercicio de la memoria, porque es un largo discurso que Moisés pronuncia delante del pueblo justo antes de entrar a la tierra prometida. 3 veces este breve texto va a invitar a recordar, a no olvidar, ¿no? En realidad está denunciando al pueblo que, siendo infiel a la alianza al momento de escribirse el Deuteronomio, ha olvidado lo que Dios ha hecho por él. Acá se tiene que acordar, en primer lugar, del largo camino. Se tiene que acordar del camino recorrido, que Dios le hizo recorrer. En realidad, saben que desde el Sinaí
hasta el lugar del cruce del Jordán hay aproximadamente unos 500 kilómetros. Si uno cuenta desde Egipto hasta el Sinaí y del Sinaí hasta la entrada a la tierra, son 1000 más o menos, ¿no? Uno diría, no es tanto el camino, no es para 40 años, ¿no? No pareciera que es tanto, ¿no? Y dice que te hizo recorrer el largo camino, ¿no? No es tan largo, uno puede decir 1000 kilómetros es largo, pero bueno, el camino de Santiago son más o menos eso, lo recorremos en un mes, ¿no? Un poquito más. Ahora dice, te hizo recorrer. Como decía, si bien el camino es largo para recorrer a pie, son 1000 kilómetros, pero podría calcularse 40 años, ¿no? Y estuvieron recorriendo un ritmo de 25 kilómetros por año. No hicieron ni 100 metros por día, ¿no? O sea, en realidad, esta referencia del camino largo que Dios los hizo recorrer es mucho más una referencia, más que a la traza geográfica, a un camino de fe, ¿no? Es otro camino. Dios los hizo recorrer un camino de pertenencia, de alianza, un camino de maduración, ¿no? Por eso aparece la referencia a los 40 años, que es un número simbólico que quiere indicar el plazo del tiempo oportuno, el tiempo justo para que algo madure, para que se realice de manera adecuada, ¿no? Ahora, la referencia a esta cifra es correcta si se tiene en cuenta que Dios ha hecho que el pueblo haga un itinerario, más que en el desierto, un itinerario interior, ¿no? Cuando esto está maduro, pueden entrar en la tierra, ¿no? Y dice, te afligió, ¿no? Esto es raro, porque dice que Dios lo afligió al pueblo. Para nosotros, afligir a alguien tiene un matiz como emocional o afectivo, lo entristeció, se la hizo difícil. Este no es el significado justo de esta palabra, ¿no? O de la palabra original. Porque afligir, en la palabra original, también tiene un matiz como de derribar, de abatir, de postrar. Por lo que algunos textos traducen como te humilló. Dios te humilló y te puso a prueba, dice, ¿no? O te mostró tu debilidad, ¿no? Capaz que se da un poco más con el sentido, ¿no? Presenta a Dios como quien hace que el pueblo recorra el desierto para que se conozca a sí mismo y sepa colocarse en su lugar, cosa que cuando uno se ha desubicado, por así decirlo, por la soberbia, se vive como una humillación, ¿no? Y te puso a prueba. Acá está un tema difícil, esto de cuando Dios pone a prueba, ¿no? En numerosas ocasiones Dios pone a prueba, ¿no? Recuerden a Abraham cuando le pide que sacrifique a su hijo Isaac, o a Job, en general todo el relato, o al mismo Jesús cuando va al desierto, ¿no? Lo lleva el Espíritu Santo ahí y es tentado, es puesto a prueba, ¿no? Hay que tener en cuenta que la prueba, más que aparecer cuando se da una situación determinada que Dios provoca, como decir, bueno, Dios le pidió a Abraham algo concreto y esa situación es de prueba, o Jesús lo llevó al desierto, como decir, más que aparecer la situación de prueba cuando Dios pide algo concreto, la prueba aparece cuando Dios aparece. Es decir, por el solo hecho de que uno se coloque delante de Él, por el solo hecho que entre en relación con el hombre. Eso solo, el mero caminar con Dios, creer en Él, ya coloca al hombre en una situación de prueba. ¿Qué quiere decir? De confrontar con un Dios que piensa, obra, decide en modo muy distinto al nuestro. Nosotros estamos obligados, en modo constante, o invitados, a decidir, a tomar partido. ¿Dónde se fundamenta nuestra vida? ¿Dónde coloco el corazón? ¿En quién confío? Si al Dios, que muchas veces no se ve, o a las apariencias del mundo, ¿no? El camino del pueblo en el desierto es un itinerario de fe durante el cual el pueblo hubo de elegir entre creer lo que veían sus ojos o creer en el invisible, ¿no? Que Dios exista y yo exista en su presencia coloca en una situación de hacer la verdad, a sacar lo que tiene en el corazón. La fe, igual que el amor humano, sumerge al hombre en una situación de permanente crisis, es decir, de separación, de discernimiento o de decisión. Y después dice el texto, ¿por qué lo pone a prueba? Dice, para conocer el fondo de tu corazón. Esa es la finalidad de la prueba, que se manifieste la verdad. La situación extrema con la que el pueblo se confronta revela de qué estamos hechos, por así decirlo, ¿no? Bueno, Dios quiere que no que Él lo sepa, ¿no? Sino que el pueblo lo sepa. Por dice, para ver si eres capaz o no de guardar sus mandamientos, dice.
Dios sabe que el pueblo no puede guardar los mandamientos, pero quiere que el pueblo se dé cuenta que no es capaz de guardar sus mandamientos. Por eso esto de humilló, ¿no? Date cuenta que no sos capaz de guardar los mandamientos, ¿no? Pero el pueblo tiene que hacer ese camino, ¿no? Después vuelve a decir, te afligió, ¿no? Y te hizo sentir hambre. Tanto la aflicción como esta humillación, como el hambre, son consecuencia de la prueba, ¿no? Y ahora el texto va a pasar a ser más específico en un contenido de la prueba, en qué consistió la prueba, ¿no? Primero dice, te afligió y te puso a prueba. Ahora dice, te afligió y te hizo sentir hambre, ¿no? Acá ya aparece el hambre como algo bien concreto, ¿no? El primer elemento. Y habla del maná. No hay acuerdo en qué consistía el maná, ni en el significado exacto de la palabra, ¿no? Para algunos era el producto de la secreción de insectos que viven sobre algunos árboles bajos o arbustos grandes en la región del Sinaí. El libro del Éxodo dice que era blanco como la semilla de cilantro y tenía un gusto semejante al de las tortas amasadas con miel, pero no dice bien qué era, ¿no? El libro de los Números lo va a describir más bien de color marrón, como la mirra, y añade que las tortas que se hacían cuando se lo molía y se asaba tenían un gusto a aceite, ¿no? Esta multiplicidad de los gustos del maná va a dar lugar a que el autor del libro de la sabiduría diga que podía adaptarse a todos los gustos, ¿no? El maná se debía recoger día a día sin preocuparse por el mañana, acumular era inútil. El alimento que se conservaba en mayor cantidad de lo que era estrictamente necesario se pudría. A Israel se le enseñaba así a tener una infinita confianza en la providencia misericordiosa de Dios, que no los iba a abandonar. En el desierto, el israelita era llamado a la fe y a la confianza. Para superar la prueba del desierto, tenía que aceptar solo aquello que Dios le donaba para hoy, sin preocuparse por el mañana, ¿no? Después dice el maná, ese alimento que ni tú ni tus padres conocían, ¿no? Como diciendo, bueno, mirá que vos estás acá con una primicia, esto es algo nuevo, ¿no? Son testigos de un Dios que provee, además de guiar a su pueblo, con lo que necesita en ese momento, ¿no? Que puede ser algo nuevo, ¿no? Que no estaba antes, ¿no? Como diciendo, no creas que Dios no puede ser creativo frente a una situación nueva. Dios puede enfrentar cualquier situación nueva dando respuestas nuevas, ¿no? Y el hombre, para que aprendas que el hombre no solamente vive de pan, dice, no vive solamente de pan, ¿no? Porque la dimensión física no es la única dimensión vital del hombre, sino que ha de alimentar también su espíritu. Esto será citado por Jesús, ¿se acuerdan? En su estadía, también en una situación de prueba, en el desierto. Y va a ser el trasfondo para indicar que su alimento verdadero es hacer la voluntad del Padre. ¿Se acuerdan? En el encuentro con la samaritana, el Evangelio de Juan. Y dice, sino de todo lo que sale de la boca de Dios, ¿no? En realidad, por la boca entran cosas para alimentarnos y salen palabras, ¿no? El texto distingue de esta manera entre el hombre que recibe, que es alimentado, que recibe en su boca, y de la boca de Dios solamente salen las palabras, la enseñanza, ¿no? De este modo Dios, que crea todo con su palabra, da vida a los israelitas con los mandamientos que salen de su boca, ¿no? Después viene el fragmento que el texto salta, ¿no? Que en realidad se remite a una situación más sedentaria y próspera, fruto de la acción salvadora de Dios, pero que paradójicamente es riesgosa. El pueblo puede caer en el olvido del Señor y por eso puede perecer, no a causa de la falta del alimento material, sino por no estar unido a Dios, que es la fuente de la vida, por esa falta de este otro alimento, ¿no? Y ahí engancha de vuelta el texto, que es el texto litúrgico, y le vuelve a decir, no olvides, no te olvides. Esa es la segunda invitación a recordar. ¿Y de qué se tenía que acordar? Antes se tenía que acordar del largo camino que había recorrido, ahora se tenía que acordar que Dios lo hizo salir de Egipto. Se tiene que acordar que Dios lo ha liberado de la esclavitud, ¿no? Es recordar la obra liberadora de Dios, que tiene que ver con lo anterior, con lo omitido por el texto litúrgico, en la línea de no vayas a creer que la libertad te la ganaste vos, o vos mismo te liberaste, ¿no? Sino que fui yo. Y después le dice que te condujo, ha sido Dios quien ha guiado a su pueblo, en medio de serpientes abrasadoras, ¿no? Es una referencia a este episodio de murmuración contra Dios, contra Moisés,
y la solución, recuerdan, de esa serpiente de bronce. Abrasadora, uno dice, ¿qué es una serpiente abrasadora? Es como una referencia a una criatura mitológica, alada, ¿no? Hay quien dice que son como dragones, ¿no? Bueno, en realidad lo que quieren decir son serpientes extraordinariamente peligrosas, ¿no? Que el pueblo no podía protegerse contra ellas. Vuelve a decir, no te olvides, no olvides, ¿no? Tercera invitación, ¿no? Acá la invitación es a recordar que Dios ha proveído a su pueblo durante el tiempo de prueba, que no lo ha abandonado, ¿no? a sus pobres fuerzas, ¿no? Entonces, primero, recordar el camino; segundo, recordar la liberación; y segundo, recordar la providencia, ¿no? Hizo brotar agua. ¿Ven? Acá hay otro episodio importante en el Éxodo, que también había un contexto de murmuración y desconfianza cuando Moisés hace brotar agua de la roca, ¿no? Es claro que el texto está queriendo hacer recordar no solo la maravillosa obra de Dios, sino también lo repetidamente inmerecido de esa providencia a favor del pueblo descreído, ¿no? No solo tenés que acordarte que Dios hizo muchas cosas por vos, sino también tenés que acordarte que no te lo merecías, ¿no? Y después vuelve a decir, te alimentó, vuelve a repetir casi exactamente lo que ya expuso en el versículo 3, al principio del texto, solo que añade la finalidad, ¿no? Que el texto litúrgico la omite, corta el versículo antes, dice, para que sea feliz. Es muy lindo, ¿no? Es una referencia muy importante porque da otra perspectiva. Dios no ha obrado para afligir o humillar o para hacer pasar hambre o para probar o para hacer sentir sed, sino para conducir a la felicidad. El Salmo. El Salmo es el Salmo 147, una partecita, es un salmo más bien largo, ¿no? De la mitad para adelante. La antífona dice, glorifica al Señor Jerusalén. Glorifica al Señor Jerusalén, alaba a tu Dios Sión, Él reforzó los cerrojos de tus puertas y bendijo a tus hijos dentro de ti. Él asegura la paz en tus fronteras y te sacia con lo mejor del trigo. Envía su mensaje a la tierra, su palabra corre velozmente. Revela su palabra a Jacob, sus preceptos y mandatos a Israel. A ningún otro pueblo trató así, ni le dio a conocer sus mandamientos. El salmista alaba a Dios con este himno de acción de gracias como libertador de Israel. Es creador, es amigo de los pobres. De alguna manera la pobreza esencial delante de Dios es la condición para que Él pueda obrar, ¿no? Somos lo que somos delante de Dios. La pobreza, recuerden, no es una categoría esencialmente sociológica en la palabra, sino que es, ante todo, es una categoría religiosa. Se es pobre delante de Dios. La liturgia toma fragmentos de la segunda parte de este salmo, probablemente de época posterior al destierro en Babilonia. Los padres han visto en este salmo un anuncio de la nueva Jerusalén, ¿no? Peregrina o gloriosa. La nueva iglesia, por así decirlo, o la iglesia peregrina o la iglesia gloriosa. Jerusalén, que dice, glorifica al Señor Jerusalén. Si estamos después del destierro, recuerden que el salmista tiene delante de sus ojos la ciudad santa que ha sido reconstruida, y eso es motivo de alegría. Jerusalén, glorifica al Señor Jerusalén, está contento porque Jerusalén está reconstruida. Vayan a leer el libro de Nehemías y de Esdras, si quieren. Y Sión, aparece la referencia a Sión. Sión es la parte más alta de la ciudad, el monte Sión. La ciudad se asienta sobre varias colinas, el monte Sión es la más alta. No es la colina del templo, el monte Sión. Dice, reforzó los cerrojos de tus puertas. Los cerrojos, la ciudad no solo ha sido reconstruida, sino que además cuenta con puertas y cerrojos, por lo que el pueblo está seguro. Lo que antes era motivo de llanto, las puertas derribadas por el enemigo, como dice el libro de las Lamentaciones, ahora es motivo de alegría. Y dice bendijo, bendijo. Esta es por así decirlo, el eje de la acción de Dios para con su pueblo, la bendición, la promesa de Abraham, ¿no? La promesa de fecundidad. Y bendijo a tus hijos. El Salmo es interesante porque no menciona personajes importantes, no menciona al rey, no menciona a los sacerdotes, otros jefes religiosos, sino solamente al pueblo. Y dice dentro de ti. El pueblo que estaba antes disperso por el exilio y a merced de los enemigos, ahora está reunido y está seguro. Y por eso habla de la paz, dice, él asegura la paz, dice, en tus fronteras. En época posterior al exilio, piensen que la situación de los que habitaban en Jerusalén en realidad no era muy pacífica.
porque había enfrentamientos con los que la habían ocupado, los ocupas diríamos nosotros, ¿no? El pueblo se fue 70 años a Babilonia y entró otra gente, y tanto en los alrededores, durante la ausencia del pueblo. Ahora, cuando el pueblo vuelve y dice esto es nuestro, y no fue tan fácil que se lo aceptaran, que el pueblo también construyera la muralla, en fin, todas estas cosas no fueron tan fáciles, ¿no? Y después habla de lo mejor del trigo. Dice, asegura la paz y te sacia con lo mejor del trigo. No vayan a creer que a la vuelta del exilio la época era de mucha prosperidad. El salmista está mirando a Jerusalén reconstruida, ¿no? Lo mismo que la muralla, pero muy modesta, muy modesta comparado con la anterior. Pero en realidad está viendo mucho más allá y contempla la misión y el destino de Jerusalén como símbolo de la misión del pueblo de Dios. Después dice, envía su mensaje, ¿ven? Envía su mensaje a la tierra. Dios es siempre la fuente de la ley, de la verdad, de la sabiduría, uno podría decir también del evangelio, ¿no? Su palabra corre, ¿no? Es interesante porque la palabra es presentada como mensajera, como personificada, ¿no? Acuérdense, por ejemplo, la palabra habitó entre nosotros, es una palabra viva, ¿no? Revela su palabra a Jacob. Así como Dios ha enviado su palabra sobre la naturaleza, esta es la primera parte del Salmo, que no está en la liturgia de hoy, Dios envía su palabra sobre la naturaleza y crea, ahora envía la palabra sobre el pueblo y lo crea, lo hace al pueblo, lo reúne, lo crea de nuevo después de la experiencia del exilio. A ningún otro pueblo trató así. Esto introduce un elemento particular. La ley es monopolio de este pueblo que está encerrado con puerta, muralla y cerrojo. Esto es una expresión de mucho particularismo, ¿no? Que hay que leerlo en comunión con el universalismo de la primera parte del Salmo, ¿no? Esta creación, este Dios que obra en toda la creación, de golpe obra adentro de una ciudad que está cerrada con puertas, tiene las murallas y tiene los cerrojos, ¿no? Primera carta a los Corintios. El texto es un texto breve, dice así, capítulo 10. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es acaso comunión con la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es comunión con el cuerpo de Cristo? Ya que hay un solo pan, todos nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo porque participamos de ese único pan. En este capítulo 10, Pablo está comentando la última palabra del capítulo precedente, que es descalificado, ¿no? Él ha sido descalificado, ¿no? Existe el peligro de ser reprobados, ¿no? Y lo demuestran los ejemplos tomados de la historia de Israel, ¿no? La causa de esta eliminación fue el orgullo o la presunción, ¿no? Quienes fueron, por así decirlo, réprobos de Dios, ¿no? Ahora, para eso hay que evitar algunos vicios, que son justamente el orgullo y la presunción, el mayor obstáculo para que Dios haga su obra, ¿no? Pablo también está contestando a una confusión que hay entre los corintios sobre la participación en los banquetes gratuitos que se organizaban en honor de los dioses paganos. Pablo es muy intransigente en este caso, en otros es más abierto, por así decirlo, porque la participación pone en comunión con esa espiritualidad. Es decir, tiene un efecto real o espiritual. No es como, bueno, yo voy a cualquier misa de cualquier iglesia y es lo mismo. No, no es lo mismo, porque yo entro en comunión con esa iglesia. Entonces no es lo mismo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Vos no podés comer o no puedes tomar de la copa de cualquier sacrificio, cualquier Dios, porque entras en comunión con ese Dios y estás diciendo que crees lo que no es tomar un poquito de vino, es otra cosa. Del mismo modo, la participación en la Eucaristía crea una comunión con Cristo y produce y sostiene la comunión con los hermanos, ¿no? Habla de la copa de la bendición, ¿no? Es la copa sobre la cual pronunciamos la bendición como Cristo en la última cena. Y habla de la comunión con el cuerpo y con la sangre. ¿Ven? La percepción religiosa judía consideraba que quienes participaban de una misma comida entraban en comunión entre sí, ¿no? Si yo y vos tomamos de la misma copa, vos y yo entramos en comunión. No solamente, en este caso, como es la copa eucarística, con Cristo por medio de su sangre sacramental, sino también entre nosotros.
Y dice, por eso formamos un solo cuerpo, ¿no? Mediante la comunión con el cuerpo de Cristo, los cristianos se unen a Cristo y entre sí. La Eucaristía realiza la unidad de la Iglesia, ¿no? Pablo veía a los creyentes como partes de una unidad orgánica y el cuerpo humano le daba una buena imagen, como una diversidad articulada, ¿no? Esto ya lo vimos hace un par de domingos, esta imagen del cuerpo, ¿no? Que es una imagen de la Iglesia. El Evangelio es del Evangelio según San Juan, en el capítulo 6. Dice así: Yo soy el pan vivo, bajado del cielo, el que coma de este pan vivirá eternamente, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí diciendo, ¿cómo este hombre puede darnos a comer su carne? Jesús les respondió, les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es la verdadera comida y mi sangre la verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como yo, que he sido enviado por el Padre que tiene vida, vivo por el Padre, de la misma manera el que me come vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron sus padres y murieron. El que coma de este pan vivirá eternamente. El texto es un fragmento del largo discurso conocido como el discurso del pan de vida, que Jesús pronuncia en el contexto de la multiplicación de los panes y los pescados. Recuerden que inmediatamente después del milagro Jesús se retira solas a orar porque quieren hacerlo rey, entonces se va. Y después sale al encuentro de los suyos caminando sobre el mar. La multitud lo encuentra y ahí Jesús se sienta a enseñar y les dice, ustedes me buscan porque se llenaron la panza, trabajen, busquen el otro pan, ¿no? Y empieza con este discurso. Ahora, es importante tener en cuenta esto porque es el contexto, ¿no? De la multiplicación de los panes, que el relato de la tradición sinóptica recogido por Juan se inspiraba literalmente en un relato similar protagonizado por Eliseo, por el profeta Eliseo. Estamos en el segundo libro de los Reyes, ¿no? De ese relato primitivo de Eliseo, Juan ha conservado algunos elementos que eran panes de cebada, por ejemplo, entre otras cosas, ¿no? Pero añade algunos detalles que evocan el episodio de Moisés alimentando al pueblo durante el Éxodo, ¿no? O sea, Juan junta acá varios elementos, y esto es importante, ¿no? Jesús actúa como un nuevo Moisés, se le aclama como el profeta por excelencia, la referencia a Eliseo, ¿no? Pero el pan que da Jesús es símbolo de la sabiduría que él ha comunicado a la humanidad, como lo va a explicar en el discurso, ¿no? El texto es una invitación a acoger en la fe el don de la entrega de Jesús en la cruz para darnos vida, que crea ya en nuestra condición histórica una comunión recíproca y misteriosa entre Cristo y el creyente. Hay quien dice que estos versículos en realidad pertenecen a la última cena. Jesús los pronunció en la última cena y Juan los colocó en este lugar. Recuerden que en la última cena, en el Evangelio según San Juan, no hay institución de la Eucaristía, está el lavatorio de los pies. Vamos a algunos elementos del texto. Yo soy, arranca diciendo, ¿no? Recuerden que yo soy es el nombre de Dios, el nombre que Dios se había dado a sí mismo en el Horeb, a Moisés. En algunos lugares del Evangelio, según San Juan, aparece con un predicado. Yo soy la luz del mundo, el pan de vida, como en este caso, la resurrección y la vida, el buen pastor, la puerta, el camino, verdad y vida. En algunas ocasiones aparece en absoluto, por así decirlo, ¿no? Sin ningún predicado. Acá Jesús se compara con el maná para distinguir también los frutos de uno y de otro alimento. Dice, yo soy el pan vivo, dice, este es el predicado del nombre divino. Además aparece con un adjetivo, no soy solamente algo, pan, sino que además soy pan vivo, bajado del cielo, que es un don del Padre. Quizás una alusión a la encarnación, también al maná, ¿no? Vivirá eternamente, dice, el que me come vivirá eternamente. Es una referencia al árbol de la vida, con su enseñanza. Cristo, que es la sabiduría de Dios, nos da acceso de nuevo al árbol de la vida del que Adán había sido privado. Ya nunca más seremos arrojados del paraíso, es decir, en adelante la vida será nuevamente accesible al hombre, pero lo será como un don y no como algo que pueda el hombre arrebatar o tomar por sí mismo. Por eso dice, el pan que yo daré. No es el pan, no es el Padre el que actúa,
interesante, sino Jesús mismo. Dice, es mi carne, y después habla de mi sangre, ¿no? Esto se refiere a la condición humana del Hijo del Hombre, ¿no? Usa la palabra carne en lugar de la palabra cuerpo, como en los otros evangelios. Es una manera de referirse a la encarnación. Es mi carne es para. Se sobreentiende dada o entregada. Este giro recuerda el relato de la última cena de Pablo en la primera carta a los Corintios. Hay sin duda también una alusión a la pasión, que es un para. Juan sustituye, insisto con esto, el término cuerpo por el de carne, que designa al hombre en su condición débil o mortal. Y después habla del mundo, para la vida del mundo. Se refiere al mundo como creación que ha de ser redimido. En otras ocasiones, recuerdan, el mundo es el mundo mundano que se cierra la acción de Dios. Después los judíos discuten entre sí. Las palabras de Jesús no son tan fáciles de aceptar, suscitan cierto malestar, alguna incomprensión, confusión, eco de las numerosas ocasiones en las que el pueblo murmuraba o querellaba, decían, de cierto, contra Dios, aunque no lo hacía abiertamente, ¿no? Chismoseaban, podría decir, ¿no? Israel es un pueblo recalcitrante que rechaza los beneficios de su Dios. Esto se ve en la Escritura en muchas ocasiones. Es imagen del que resiste a la gracia. A nosotros nos puede pasar también. Los motivos de este rechazo o de la dificultad para comprender pueden ser dos. En primer lugar, la repugnancia de comer carne humana. Una situación asociada a las guerras. Cuando uno dice, el enemigo me dice, te voy a comer vivo. Bueno, eso no es simpático, ¿no? Pero además, hay una perplejidad, decir, bueno, ¿y cómo lo va a hacer si está vivo, ¿no? ¿Cómo este hombre, dicen, ¿no? ¿Cómo este hombre puede darnos? Eso es interesante, porque lo llaman este hombre, ¿no? Jesús es como un hombre cualquiera. ¿Se acuerdan cuando va Jesús a la sinagoga de Nazaret y dice, pero este es el hijo del carpintero, ¿no? Después dice, les aseguro. Ahí viene un doble amén. Amén, amén, en verdad les digo, ¿no? Va a traducir una enseñanza importante, es una manera de llamar la atención. Dice, si no comen la carne, ¿ven? Comer la carne o beber la sangre de alguien tiene un sentido peyorativo, de venganza, de violencia, de muerte segura, como les decía antes. Acá tiene un sentido de donación, de comunicación de la vida. No te estoy sacando la vida así como tu carne, sino que al comer la carne del otro, el otro me está dando vida, ¿no? Esto va mucho más allá de una cosa física, sino que habla de una comunión. Los verbos comer y beber aluden a un acto de adhesión, de fe sin reservas a Cristo, que se ha entregado al mundo, ¿no? Para la salvación de todos. La duda de los que escuchan ahora se agrava porque comer la carne ahora es una condición para tener vida. El Hijo del Hombre, dice, si no comen la carne del Hijo del Hombre, dice. El Hijo del Hombre es un semitismo un tanto misterioso que tiene dos sentidos. De ordinario es una manera de decir hombre, ser humano, que a menudo equivalía a decir yo, como una fórmula modesta de automención, como quien dice, ¿no? Como decía Julio César, por así decirlo, que hablaba en tercera persona, ¿no? El otro sentido más teológico se basa en el capítulo 7 del libro de Daniel, donde el Hijo del Hombre es un título que designa a un ser celeste, trascendental, angélico o divino, al que se le entrega el reino de Dios, ¿no? Alguna corriente lo identifica a ese Hijo del Hombre de Daniel con el Mesías. Es una expresión que se refiere al mismo tiempo a la humildad, por así decirlo, y a la exaltación. Es una presentación de Cristo. Esta expresión solo se encuentra en el Nuevo Testamento en labios de Jesús, ¿no? Salvo en 4 excepciones, para referirse a sí mismo, ¿no? En los sinópticos puede referirse a la vida presente terrestre de Jesús, 2, a las predicciones de su pasión, su muerte y su resurrección, y 3, a su venida como Hijo del Hombre en un futuro glorioso. Y acá dice, si no beben su sangre, ¿no? Otra invitación difícil de aceptar, porque la sangre era la vida, y por eso había una prohibición para los hebreos de beber la sangre de Jesús. ¿Ven? Suponía incluso la pena de muerte para quien lo hiciera. La carne y la sangre que se deben comer y beber pertenecen al Hijo del Hombre, es decir, no son de un cadáver, sino de Cristo en su condición gloriosa.
el que come, dice. Desde acá en adelante hay un cambio del verbo para referirse al comer, y se usa un verbo que indica una comida más material, cambia el verbo, ¿no? En griego, una comida más animal. Los especialistas ven en esto una indicación importante. O sea, hasta ahora en el discurso Jesús ha invitado a una asimilación o a una apropiación de él más espiritual, por así decirlo, por medio de la fe. Ahora se está refiriendo a un comer material. Hay algo que hay que comer, o alguien a quien hay que comerse. Acá está haciendo una alusión directa al sacramento. Tiene vida eterna, típico de Juan, la escatología presente por medio de la fe, ¿no? O sea, el que cree ya hoy tiene la vida eterna, la vida de Dios, vive en comunión con Dios. Y después dice, yo lo resucitaré. ¿Ven? Acá hay una referencia a la escatología futura, a la escatología definitiva, al final de los tiempos definitivos. Es frecuente la asociación de la Eucaristía con la escatología final. Mi carne es verdadera comida, es verdadera bebida. Esta carne y esta sangre se comparan con otras que dan vida, pero no dan la vida eterna o la vida verdadera. Y el que come permanece, dice, ¿no? Este estar en, y más todavía permanecer en, con bastantes variantes en cuanto a los sujetos y a los complementos, es uno de los rasgos propios del lenguaje del Evangelio de Juan. Piensen que aparece en el Evangelio de Juan 67 veces. Si uno junta los 3 sinópticos y los hechos, ahí solo aparece la palabra permanecer 25 veces. En todo el resto de los evangelios y los hechos. En Juan solo aparece 67 contra 25. Esto son cosas que está bueno tener en cuenta. La relación de presencia interior, que así se expresa, está evidentemente determinada por la naturaleza de las realidades o personas en cuestión. O sea, una es siempre mayor que la otra, sobre todo si se trata de la persona divina, ¿no? O sea, es Dios, yo permanezco en Dios, ¿no? Yo permanezco en Él. Esto se observa particularmente si la relación es recíproca. Acuérdense de la vid y los sarmientos, por poner un ejemplo, ¿no? Este permanecer mutuo que se produce entre Cristo y el creyente que come su cuerpo es quizás el mensaje más profundo del cuarto evangelio, ¿no? En este contexto, la permanencia, ahora anunciada por Jesús, ya estaba significada en el sobrante de los panes. ¿Qué quiere decir esto? Sobraron montones de canasta de pan, como diciendo, no es que se fue el milagro, desapareció, quedaron montones de panes, yo permanezco, permaneces en mí, hay modo de estar siempre unidos, ¿no? Mi presencia no está sujeta a un evento o a una situación determinada, sino que va mucho más allá. Después dice, el Padre que tiene vida, ¿no? Es una expresión poco común, está en paralelo con el pan vivo, en primer lugar, y con quien lo come, que tendrá vida. Y dice, vivo por el Padre, de la misma manera, dice, el que me come vivirá por mí, ¿no? Al referirse a la comunión del discípulo con el Hijo, el evangelista la refiere a aquella otra relación, que es eterna y originaria, que es la comunión entre el Padre y el Hijo. ¿Ven? La relación Padre-Hijo es el modelo y la fuente de la comunión recíproca entre Jesús y nosotros. La participación de esta relación es, en el Evangelio de Juan, la vida eterna, ¿no? Vivirá por mí. La Eucaristía comunica a los fieles la vida que el Hijo recibe del Padre, lo mismo que la fe. Y habla de sus padres, un elemento que sus padres no conocieron. Sus padres, dice, comieron el maná, comieron un pan bajado del cielo, pero murieron. Este es otro pan. Él está diciendo, hay una referencia a los padres. ¿Ven? Así como Moisés había hecho referencia al maná que sus padres, los patriarcas, no habían conocido, también Jesús hace una referencia a los padres, ahora refiriéndose a los que participaron del Éxodo, para señalar como Moisés la situación privilegiada de quienes lo están escuchando. ¿Ven? Así como Dios fue creativo, por así decirlo, para alimentar y mostrarse providente en el Éxodo, ahora también está haciendo lo mismo, está siendo creativo y providente para darles ahora un pan nuevo, que el otro pan solamente anunciaba. ¿Ven? El don del maná había sido novedoso, pero no había asegurado la vida más allá de la travesía en el desierto, porque era un pan para ayudar en el desierto. Cuando entra en la tierra prometida, dice el libro de Josué, dejó de caer el maná. Ahora no hay novedad en que un pan baje del cielo, pero sí es novedoso
el hecho de que este pan es el pan verdadero que da la vida, que lleva mucho más allá de la peregrinación terrena. Por eso el discurso se cierra también tomando varios elementos de todo el discurso del pan de vida a modo de síntesis. Bueno, se hizo un poco largo, espero no haberlos aburrido. Ojalá que puedan mirar el texto escrito, que tiene muchas más referencias, también una ayuda para la oración, para quienes quieran rezar con estos textos. Hay algunas sugerencias para la meditación, y también algunos elementos propios de la liturgia del Corpus, que me parece que son muy lindos, entre otros la secuencia del Corpus, que es bastante larga, pero la tienen ahí para poder leerla, para poder meditarla. Muchas gracias por la paciencia y hasta la próxima. Chau.